Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Crónicas de Babilonia. Crónicas que también tienen mucho que ver con las guerras, ¿no? Las crónicas. Entonces estamos en guerra de hace mucho tiempo, pero ya se han declarado de manera taxativa. Entonces tenemos hoy con nosotros a Enrique Delgado. Buenas tardes, noches, según nos vean. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal, Laureano? Encantado de estar en tu casa, en tu canal. Sí, Saludos a la audiencia. sí, ya hemos hecho algún programa, hicimos un hace poco sobre la guerra de Irán y ahora toca la guerra de Ucrania, que parece que está en una escalada tremenda, muy peligrosa, ¿no? Bueno, Enrique Delgado es divulgador, tiene el canal Perfil Falso. ¿Eso de perfil falso por qué lo has puesto, Enrique? Bueno, mira, la verdad es que es anecdótico. La verdad no recuerdo exactamente el motivo del nombre, pero bueno, vamos a dejarlo así. Bueno, Es entonces, perfil pues eres falso. divulgador y eres sobre todo eres muy experto, tienes conocimientos de la geopolítica internacional, ¿no? Yo así te conocí y por eso te he invitado, he hecho contigo algún vídeo, ¿no? Bueno, entonces las preguntas son evidentes y la primera es todavía más evidente. ¿Por qué tanta propaganda en contra de Rusia? ¿Por qué tanto odio a Rusia? ¿Por qué esta rusofobia tan enfermiza, Enrique? ¿Por qué? Bueno, porque la verdad es que el espíritu nacional de Rusia está confrontado con... Rusia es un país confesional, bueno, es un país... el país es laico, pero bueno, es un país confesor, la gente es confesora, religiosa, mantiene una tradición religiosa, cultural, todavía lo que es también la familia tradicional, tienen una concepción diferente a lo que son las dinámicas de ingeniería social, política y moral de occidentales, ¿no? Eso por una parte. Históricamente tengo que decirte que Occidente siempre ha luchado Sí, contra Rusia. sí. Esto habría que remontarnos al cisma del año 1054 y lo que derivó el cisma del 18 de julio del año 1054, justo sobre el año ya 1060 empezaron las primeras cruzadas contra Bizancio. Al principio fueron solicitadas por los emperadores bizantinos para ayudarlos en determinadas campañas, pero bueno, ya después empezaron las cruzadas y en realidad lo que eso han sido los papas de Roma siempre han pretendido tener influencia política y religiosa sobre otras jurisdicciones eclesiales. Y de ahí, pues que esto ha sido siempre continuado. O sea, tenemos que irnos ha habido siempre cruzadas contra Rusia por parte de los alemanes, ahora no recuerdo, ahora se me da el nombre. En fin, ha habido siempre una serie de cruzadas contra Bizancio sobre Rusia también. Y bueno, pues esto tiene un trayecto, una trayectoria histórica bastante abundante, ¿no? Ha sido continuado. Hay una pauta, y incluso yo la he desarrollado alguna vez por escrito, la he comentado, y esto es un factor que siempre ha habido, ¿no? Todos estos siglos, los últimos 10 siglos. Sí, Los teutones, eran sí, los las teutones. cruzadas de los teutones, sí, sí. Sí, yo creo que Entonces, bueno, siempre ha habido esto. Yo creo que también hace una diferencia entre el mundo germánico y el mundo eslavo. Los eslavos parece que somos un mundo aparte, más estamos más al este. Rusia es el país más lejano, ¿no? Inmenso, hay perdido en la inmensidad. Un país que ha estado aislado gente muchas veces, aunque ha sido invadido en muchísimas ocasiones. El año 1012 fue la primera invasión y ha tenido muchísimas. Las más conocidas son las de Napoleón y Hitler, pero ha habido más invasiones de los polacos, de los mongoles. Los mongoles es la única invasión que ha venido del este, además han venido de la Europa occidental, ¿no? Y también, Sí. pues eso, utilizas una religión, bueno, la ortodoxa y tal. Y ya con la Revolución de Octubre hubo un intento de las jerarquías que ya todos conocemos por destruir Rusia, el gran imperio zarista, que era el mayor imperio de la cristiandad, ¿no? Y lo consiguieron, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, es una rusofobia también, bueno, con las repúblicas soviéticas también se creó ahí una especie de, ¿no?, del mundo capitalista, democrático contra el mundo comunista y totalitario de Rusia. Pero Ujú. bueno, el fondo es lo que tú dices, es un choque cultural, civilizador, etcétera, ¿no? Y hoy día, Ujú. pues eso, frente a la Babilonia degradada de la Europa occidental, tenemos un mundo ruso que mantiene más tradiciones, como tú decías antes, ¿no? La familia y sí, más Sí. valores, por decirlo así, ¿no? Vale. Bueno, y también otra pregunta es por qué esta propaganda, bueno, se vea de la rusofobia. Mira, yo he seguido mucho la guerra de Irán y hay muchos vídeos que están en contra de Estados Unidos y denuncian la agresión anglusionista. Pero hoy he hecho una búsqueda exhaustiva de ver qué dicen los vídeos de la guerra de Ucrania y bueno, es tremendo, ¿eh?
tremendo. Rusia sale mal parado en todos los vídeos. Tremendo, es indignante, ¿no? Bueno, tienen que justificar la inyección de fondos, la transferencia de dinero, el esfuerzo económico, la pobreza en la que se está sumiendo de manera acelerada toda la zona euro, la destrucción del modelo económico, que estamos en un momento de destrucción del modelo económico, también de la degradación política, o sea, todo ahora mismo, pues de alguna manera la rusofobia un poco solapa toda esta caída, ¿no? Entonces, en sí, lo que son los motivos de la agresión hacia Rusia es porque es una nación teófora, o sea, siempre Dios ha estado con Rusia y la ha protegido, y siempre lo que son las naciones impías han justificado de una manera u otra todo tipo de agresiones, unas con consignas de la Revolución Francesa, como fue la guerra de 1812, después hubo la guerra de Crimea en 1860, creo, después hubo la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, con las consignas comunistas, donde prácticamente se destruyó la Iglesia, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, siempre ha habido sanciones para destruir lo que ha sido cuando cae el imperio ruso en 1917, era la unidad política más poderosa económicamente del mundo, era el imperio ruso. Tenía el tejido industrial más poderoso del mundo y la moneda más poderosa. Pero bueno, siempre ha habido esta lucha del mundo material y político y religioso en contra de Rusia. Tengo que apuntarte, por ejemplo, que en 1918 la Iglesia Ortodoxa condena el comunismo, la revolución, lo que es el comunismo queda condenado, queda anatemizado por la Iglesia Ortodoxa rusa. Y no fue hasta la Iglesia romana, la Iglesia de Roma, no condena el comunismo ruso hasta el año 1939. Siempre tuvieron aspiraciones sobre esa jurisdicción y utilizaron las influencias dentro de la masonería para intentar hacerse con la jurisdicción rusa, ¿no?, de la Iglesia. O sea, siempre ha habido por parte del Occidente, especialmente por parte de Roma, ese tipo de actitud. Después ahora pues hay una serie de intereses en Ucrania de construir una gran Hazaria, por citar un poco Hazaria, sí. Y bueno, hay todo esto, ¿no? Entonces, nosotros ya conocemos perfectamente, el pueblo ruso conoce muy bien su historia, cosa que en Occidente se ha ocultado. Siempre se ha luchado contra la pequeña Rusia, por ejemplo, entre 1800, te digo fechas aproximadas, entre 1880 y 1937-38, se hizo un ataque contra la nación serbia, contra los serbios, nace la nación croata, está detrás el Vaticano, se utilizaron los Ustag, eran milicianos que iban con cuchillos, unos cuchillos curvos como una hoz pequeña, en fin, una masacre, mataron un millón de serbios. Esto siempre ha ocurrido. Nosotros tenemos esto grabado a fuego, sabemos perfectamente cómo es Occidente. La gente normalmente que estudia historia esto no tiene conocimiento. Yo sí tengo acceso a esas fuentes, ¿no? Si tenemos acceso a esas fuentes, yo las conozco, ahora te las parafraseo un poco. Te hago solamente una mención, no te hago una exposición correcta, porque además no vengo documentado a la charla contigo, sí. Pero bueno, básicamente este es el marco, ¿no? Entonces nosotros conocemos muy bien todo esto, las improntas de meternos zares que no eran ortodoxos, han hecho de todo, Occidente ha hecho de todo. Y todas estas conspiraciones que han sido continuas, asesinar a zares, como han asesinado a varios zares. Entonces, esto lo conocemos perfectamente y el presidente Putin es experto en historia rusa, esto lo conoce al dedillo. Mira, una cosa que dijiste antes que me llama la atención y que es verdad, es así, es que siempre cuando un mundo está en decadencia, un país está en decadencia, se buscan enemigos externos para cortina de humo, para tapar, para solapar, para que no se hable de las corruptelas, ni de la decadencia, ni de la ruina, ni de la dictadura que hay ya en Europa en muchos sitios, y se buscan enemigos externos al que echar la culpa. Sí, está en ruina, pero la guerra de Ucrania, sube la gasolina, no sé qué, como dice Sánchez, no hay presupuestos por la guerra de Ucrania. Entonces, se busca un enemigo. En Rusia parece que ha sido la cabeza de turco, por decirlo así, ¿no? Entonces, Europa está en un proceso de decadencia irreversible
y entonces pues todo lo juegan a la carta esa del enemigo ruso. Ujú. Mira, vamos a hacer un poco de historia, porque claro, igual hay gente que no sabe cómo comenzó la guerra. Parece que para la prensa occidental y para los medios de comunicación, Rusia es un país agresor que invadió porque le dio la gana y si, para quitar a Ucrania una parte que es el Donbass, porque le dio la gana, porque sí, una guerra de agresión, igual que los americanos, que los gringos han entrado en Irán a sangre y fuego, pues Rusia un día se levantó y dijo, bueno, vamos a invadir Ucrania, ¿no? Haz un poquito de historia, si te parece, de manera resumida sobre cómo Bueno, comenzó esto. bueno, agradezco la pregunta, voy a comentarla un poquito de manera abundante. O sea, en Ucrania hubo un golpe de Estado a finales del año 2013. A finales del año 2013 hubo una serie de acontecimientos que se significaron muy bien en la ciudad de Odessa, en la plaza de Maidán, en el edificio de los sindicatos, donde quemaron vivos a unos grupos de rusos, empezaron una serie de revueltas muy violentas, al presidente Timoshenko no le dejaron actuar, hubo muchas presiones, bueno, fue una operación de la CIA que había personas detrás con cara y ojos, estaba Victoria Nuland, agente de la CIA, y tenía un cargo importante dentro de la administración norteamericana. Estaba el McCain, el senador McCain, estaban los Obama, o Y sea, había Soros, una serie. Soros, también Soros, Sí, ¿no? bueno, pero Soros empezó a actuar justo después de la caída del muro de Berlín, de cuando se disuelve la Unión Soviética, porque crea una serie de sociedades, ONGs, para hacer ingeniería política. Para infiltrar, sí, sí, sí. Sí, para infiltrarse con ingeniería política desde 1991 aproximadamente. O sea, Soros no participó directamente en el golpe de Estado. Pero bueno, ya preparó el camino. El camino ya siempre se ha estado preparando. Evidentemente, Moscú siempre ha sabido esto. Entonces, lo que pasa en 2014, en 2013 fue el golpe de Estado en Maidán. Después, en 2014, empieza la agresión contra los rusos que estaban en dos regiones que no querían aceptar el golpe de Estado. Sencillamente no querían aceptarlo y entonces empieza, digamos, una resistencia, pero porque hay una agresión hacia ellos, hay una agresión gratuita. Mataban rusos, o sea, asaltaban Violaban, autocares, trenes, bueno, de bombardeaban, eso. sí, 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 sí. yo he visto, atacaban con munición pesada y yo he sido testigo de ello y tengo pues familia que ha estado envuelta en el conflicto, han padecido las agresiones y yo participé un poco en ayudar un poco a mi gente, ¿no? Yo hice lo que pude con un poco de información que yo tenía un poco sobre el terreno, porque al principio había una gran confusión, pero básicamente fue un escenario de guerra civil. Dentro de un escenario de guerra civil, el presidente Putin, que es absolutamente escrupuloso y súper legalista, porque él es así, por conciencia, por convicción personal, por una personalidad cristiana, por su forma de ver las cosas, aunque yo después no estoy de acuerdo con él en muchísimas cosas, lo he criticado abiertamente. Él interpreta que no tiene que intervenir y no interviene. Interviene en 2015, a principios de 2015, si no recuerdo mal, en Crimea, porque Crimea es una región autónoma de Ucrania que se había unido a Ucrania bajo un estatus especial donde libremente podría regresar otra vez a Rusia. Entonces, lo que hace Putin manda al ejército, y toman la región en aproximadamente 24 horas sin resistencia. No hubo ninguna resistencia. Los cuarteles fueron rodeados, bueno, como para poner resistencia, ¿no? Pero fueron rodeados, pero todo fue muy bien. Después hicieron unas elecciones libres, la gente votó a favor de Rusia de manera libre y entusiasta y se quedaron dentro de Rusia. Pero con Lugansk y con Donbass, con estas Con regiones, Donetsk, con Donetsk y Lugansk. Donetsk es una ciudad de Donbass, la región es Donbass y Lugansk. Entonces, el presidente Putin no tenía herramientas legales para actuar dentro de una legalidad.
Pero perdona, y no, gente. estaban los acuerdos de Minsk. El acuerdo de Minsk concedía un estatuto de autogobierno a la zona del Donbass, que no se Sí, respetó luego, que no se respetó. no se respetó, pero nada más que tenía herramientas diplomáticas, no podía utilizar la fuerza Ya, legalmente, claro. porque estaban dentro de un conflicto. Legalmente el marco era una guerra civil y él no podía intervenir como potencia extranjera dentro de otro país, de otra jurisdicción, aunque fueran rusos. Yo, eso se lo hubiera, bueno, yo no tengo la capacidad jurídica como él tiene, que es abogado, para poder, bajo mi punto de vista, se podía haber intervenido y se podían haber sacado leyes y se hubiera podido hacer la cosa de otra manera. Pero no se hizo así, se hizo de la manera que todos conocemos. Entonces, empezó un conflicto que empezó una agresión desde el año 2014, donde murió gente. Yo tengo amigos caídos, ya empezaron a caer en el 2014, y hasta el año ya 2022, Rusia no pone una bota allí y la pone mal. O sea, empieza muy mal la campaña, la operación especial, porque empieza sin planificar y con 260.000 soldados, en un ataque, en una ofensiva contra una zona extremadamente fortificada, porque es una región fortificada, todo aquello. O sea, hay una fortificación de 1.400 kilómetros que construyeron durante 10 años. O sea, entonces empezaron muy mal. Entonces, la guerra empezó así. Entonces, lo que se ha creado es una guerra, un conflicto donde no se busca conquistar un terreno, sino desgastar al enemigo, desgastarlo. La guerra es también, Putin después lo ha planificado de esta manera. Putin o su gente, yo ahora no sé exactamente quién toma las decisiones técnicas. La guerra se hubiera podido terminar en 2 semanas. Claro. Sí, sí, en 2 semanas. Lo hubieran podido terminar, pero yo interpreto lo siguiente, porque cortando las vías de comunicación de lo que es el este que nutre al oeste, donde estaba el conflicto en el oeste, cortando una serie de vías ferroviarias, unos puertos y unos puentes, no llegan suministros. Y si no llegan suministros, se tiene que interrumpir la guerra. Pero yo interpreto que Moscú había interiorizado que se tenía que hacer una guerra contra Rusia y que ya la tenían planificada. Y que si no se hacía en Ucrania, aquello se podía desparramar por otras regiones. Y por lo menos en Ucrania tenían la ventaja de tenerlo controlado, territorialmente, controlado, focalizado, y, y lo tenían bastante, bastante bien. Yo interpreto eso. Es por eso que han permitido todos estos años que hubiera el conflicto configurado de la manera en que ha estado configurado. Les han permitido ciertas, digamos, ciertos triunfos, ciertos victorias, entre comillas, les han permitido y tal, pero la guerra hubiera podido gestionar de otra manera y se hubiera podido resolver de otra manera. Lo que pasa es que de otra manera, si se hubiera desparramado y se hubiera respondido de manera muy contundente, hubiéramos escalado enseguida a un escenario nuclear. Entonces, yo creo que eso es lo que se ha intentado evitar. Pero vamos, yo no estoy de acuerdo cómo lo han llevado. No, de Para nada. verdad, sorprendente. Yo cuando Rusia entró en el Donbass pensé, bueno, Rusia le da una paliza a Ucrania, junto con Moldavia son los países más pobres de Europa, los que tienen menos renta per cápita. Ucrania es un país corrupto hasta la médula, no tiene, vamos, nada, no puede poner ningún tipo de resistencia, pero 4 años, y esto parece que va a más. Entonces, no Bueno, sé, el no sé, ejército. El, y tampoco comprendo una cosa, te voy a decir. Sí, vale, es muy legalista y el Donbass y tal, y yo no voy a bombardear a la población civil, son hermanos eslavos, etcétera, etcétera. Pero oye, es que ya están atacando con drones Moscú, entonces, y Rusia ha tenido mucha prudencia, mucha paciencia, está aguantado mucho. Yo no entiendo esto, 4 años, no lo entiendo. O sea, no entiendo a cuenta de qué una guerra que puede haber durado 2 semanas lleva ya empatada 4 años y va a más. Aunque claro, el Donbass, Ucrania no lo va a recuperar nunca, desde luego. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que dices que es la amenaza de un estallido nuclear. Ahora sí hay una amenaza nuclear muy clara. Ahora sí. Después de 4 años. Pues bueno, para que lo viera ahora que la haya antes, ¿no? Es que no entiendo, de verdad. bueno, No entiendo. las cosas cuando se planifican pueden salir mal, bien, mal, regular o bien, ¿no? Y yo creo que no va a salir bien esto. Vamos a ver. Mi forma de ver esta situación es diferente a como la han planificado en Moscú. Ellos la han querido planificar para que sea
que tenga el menos impacto económico, el menos impacto civil, el menos impacto en muertes, el menos, que sea lo más leve posible. Pero muchas veces pasa en la vida que cuando quieres evitar un mal, a veces lo que consigues es una carambola y consigues dos males. Y eso es lo que interpreto yo que va a pasar. Ahora que vamos a una escalada estratégica, yo no la llamo escalada nuclear, sino una escalada estratégica. Y Rusia pues ahora está prácticamente en el umbral solamente de usar armas estratégicas, porque está obligada por ley a usar las armas estratégicas, porque hay una ley orgánica militar que obliga a Rusia, si es atacada en profundidad, si es atacada sus instalaciones estratégicas, o la población rusa, o la integridad del Estado se ve comprometida, tiene que usar lo que es el poder estratégico de la Federación Rusa en contra de los enemigos. Tiene que destruir las, las unidades militares, los centros de mando, los centros de decisión política y la infraestructura civil adjunta necesaria para llevar a cabo la agresión contra Rusia. Entonces, Rusia está obligada a atacar a los 32 países de la OTAN, más 8 países que han colaborado, los que han financiado a las unidades militares, a las bases, a los cuarteles, a los centros de mando, a los centros de mando, los centros de decisión política, la infraestructura energética necesaria para lo que es la infraestructura militar, militar agresiva, en este caso son la infraestructura de comunicaciones, la infraestructura de guiado, telemetría y lo que es energética. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Pero el presidente no quiere tomar esta decisión. Entonces, como no quiere tomar esta decisión, no ha reconocido oficialmente, aunque ahora está haciendo una mención de que es la OTAN, no quiere hacer un reconocimiento oficial, porque si hace un reconocimiento oficial, tiene que automáticamente activar los protocolos que le marca la ley. En definitiva, el presidente Putin está prevaricando porque lo que pretende es hacerle un bien a Occidente y no hacer una agresión militar que conllevaría sufrimiento excesivo por parte de la población occidental. Sí, pero mira, perdona, hay una cosa en la guerra que a mí me llamó la atención. Yo, nada más empezó la guerra, hice un vídeo, Ucrania en Ucrania se llamaba, que decía, bueno, esto no es la guerra mundial de momento, no, esto es una parte, pero que aquí no se va a desencadenar ya el apocalipsis. Entonces, dije una cosa que te voy a comentar a ti ahora. Mira, yo como disidente, una de mis herramientas para saber la verdad es la sincronía. Si dos hechos coinciden en el tiempo o uno justamente a continuación de otro, tapándolo y sustituyéndolo para mantener un poco en candelero la tensión mundial, es que están unidos. Por ejemplo, acaba la pandemia y nada más que la pandemia empieza la guerra. Digo, oye, pues ha empezado antes o durante. No, 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 no. Es sustituir el miedo, el COVID, toda la pandemia, el terror, el miedo, todo eso, por una guerra no es muy larga, que ha mantenido la tensión mundial, ha mantenido un escenario de miedo, por decirlo así, durante 4 años, cuando podría haber durado dos semanas. Ya estamos igual, o sea, yo sospecho que aquí ha habido una planificación que escapa incluso a Putin, a Trump y a todo eso. Porque mira, no nos engañemos, Enrique, por encima de Putin, de Trump y de la madre que los parió, hay entidades, hay poderes que dicen, tú, ahora, tú, es una obra de teatro, actúa ahora tú, caleta que sales. Está todo planificado. Quieren llevarnos a una guerra nuclear. Esto está claro. La tercera guerra mundial va a ser nuclear. Yo es una cosa que he estudiado mucho. Soy un aficionado a estudiar el fin de los tiempos y todo comienza con una guerra atómica. Y Rusia está ahí. Igual que Irán y Israel. Eso está evidente que esos son dos focos, dos patas de un conflicto que va a extender. Yo sé que esto va a acabar en una guerra nuclear. Lo sé, lo presiento. Lo intuyo, como tú también. Lo tienes que Bueno, intuir, ¿no? yo algo más que lo intuyo. Vamos a ver. Quien termina la pandemia, quien la interrumpe, es el presidente Putin el 22 de enero del año 2022, cuando le lanza un ultimátum militar a la OTAN. En ese día, al día siguiente, el Reino Unido, que estaba Boris Johnson de presidente, que ese día tuvieron que cambiar los pañales unas cuantas veces por el ultimátum militar, lanza un ultimátum militar y dice el presidente Putin que va a hacer retroceder a la OTAN a las fronteras del año 1991. En ese momento, el Reino Unido, al día siguiente, no pasaron ni 24 horas, al día siguiente interrumpe todas las medidas sanitarias
de la pandemia. Y se crea un programa de desconexión en todos los países de todo lo que es la pandemia. En 6 meses ya no existía pandemia, ¿vale? O sea, que el bichito ya había desaparecido y había pasado todo aquel fenómeno. Y empezó la guerra, lo que es la operación especial, el día 23, a las 5 de la mañana, el día 23 de febrero. Entonces, claro, el presidente Putin, como yo te estoy diciendo, está intentando evitar a toda costa, lo que, bajo su interpretación de cómo se tienen que hacer las cosas, un conflicto en donde él tenga que usar armas nucleares. El marco legal para el uso de armas nucleares ya existe, ya las tenía que haber usado, y no las está usando, pero ya las tenía que haber usado y tenía que usar armas extra. No hace falta que use armas nucleares solamente. O sea, hoy en día las armas que existen, las armas nucleares, es una parte digamos, de la capacidad estratégica, en este caso de Rusia. No necesita usar todo el arsenal nuclear, ni usar las armas estratégicas, todo ese tipo de cosas que la gente tiene en la cabeza no es cierto. Pero sí tenía que haber usado las herramientas, armas, sistemas estratégicos que él tiene, un conjunto, una combinación de armas tácticas que dan un resultado estratégico. Entonces, eso él ya está obligado, por lo tanto, él no quiere llegar a ese conflicto. Pero lo que antes te he comentado, a veces el querer evitar una situación lo que ya haces es provocarla. Porque lo que está haciendo Occidente, en vez de interpretar que Rusia es un país que tiene paciencia, que tiene cordura, que intenta evitar, que permite ser humillado, y que el presidente Putin puede tener un golpe de Estado legal, puede recibir un golpe de Estado legal, porque pretende evitar ese escenario. Occidente lo que está haciendo es subir la apuesta y lanzar ataques terroristas sobre la población civil. El otro día sobre una escuela universitaria. Entonces, yo estoy en contra de la política militar del presidente Putin. Yo al presidente Putin le he apoyado siempre. Ahora no le apoyo. Y he pedido que se tomen medidas legales contra una persona que está incumpliendo, está prevaricando la ley militar. Ucrania no es un país de la OTAN. Europa no tenía que haber intervenido en la guerra porque ni le va ni le viene. Es como si ahora la OTAN se mete en la guerra de Irán. Entonces, ¿por qué esa obsesión de Europa con la guerra? Alemania movilizando, rearmándose, han destinado a la ley Unión Europea que hay que aumentar hasta 5% el presupuesto en defensa, están llamando allá a filas y hablando de instaurar el servicio militar. Europa está preparándose para la guerra porque la va a haber. ¿Por qué Europa, la OTAN mejor dicho, está provocando a una potencia nuclear como Rusia? De un momento dirás, se acabó, ya está pasado la línea roja. El momento en el que Rusia ya, están buscando una guerra nuclear, sabiendo que va a ser una guerra nuclear, sabiendo que va a haber un follón, Rusia tiene misiles para alcanzar todas las capitales europeas. Entonces, ¿por qué está provocando? Están provocando a Rusia hace mucho tiempo. ¿Por qué? Buscan la guerra, quieren la guerra. ¿Para qué quieren la guerra? La están buscando. Porque, sí, es verdad, están escalando, pero en algún momento en el que Rusia ya diga que no. Ellos lo saben. Parece que, no sé, ¿por qué esta provocación continua? Bueno, yo no te sé decir exactamente los motivos, lo supongo, pero no te sé responder por qué el Estado profundo, liberal, los que gobiernan el mundo en Occidente, pues siguen con esa guerra, siguen aumentando la apuesta. Lo normal es que cuando desapareció el ejército de Ucrania en el año 2022, en los primeros meses de la guerra, porque ahora después lo que han entrado es sí el ejército de Ucrania, pero han metido un montón de mercenarios, unidades militares, que yo sabía exactamente qué unidades militares había antes del año 2022, yo sabía dónde estaban las unidades militares norteamericanas, los generales, los cuarteles, yo los sabía, yo decía, están aquí, están en este sitio, está este general, está aquel, está en este sitio, aquí están los británicos, están aquí los americanos, de Mariupol tenía el cuartel general, nosotros lo sabíamos absolutamente todo, después no he podido saber porque ha habido un veto sobre la información, pero antes del 2022 nosotros lo sabíamos absolutamente todo, yo tenía esa información, y ha sido siempre Estados Unidos y el mundo occidental. Entonces, Rusia ha mirado para otra vez y muchas veces María Zaharova, que es la portavoz del gobierno ruso, ha hecho declaraciones, nosotros no estamos diciendo que la OTAN está implicada, porque ellos no han querido reconocer que es la OTAN, no quieren reconocer que son los países de la OTAN. Canadá ha sido principalmente atacado allí. Se han muerto más de cerca de 200.000 mercenarios entre norteamericanos, polacos, británicos, canadienses y tal, un montón de gente. Después han traído mercenarios
de la zona de América del Sur, de Oriente Medio, de África. Pero ten presente, por ejemplo, unidades regulares norteamericanas de élite, los SEALs, toda esta gente han estado combatiendo allí, generales norteamericanos. Lo que pasa que no estaban nunca en misión oficial, o sea, y todas estas muertes se han camuflado. Hablamos de decenas de miles de muertos. Entonces, claro, esta es la realidad. Y el presidente Putin no, hace como que no se entera que esa no es la realidad, porque si fuera la realidad, la decisión se toma en 10 minutos, legalmente convocando al Estado Mayor. Él lo que tendría que haber hecho es convocar al Estado Mayor. Se convoca al Estado Mayor de la Defensa en una sala especial que hay con muchas pantallas, que él puede tener conexión con cualquier unidad militar y con cualquier mando del mundo. Se convoca allí y hubiera dicho, a ver, señores, yo os encargué al cabo de un año, en 2023, por ejemplo, os encargué desnazificar Ucrania. ¿Cómo está la cosa? Sí, sí, sí. ¿Cómo está la cosa? Y el general de turno, un coronel general, diría, comandante, tenemos problemas, no estamos avanzando adecuadamente. Y a él le diría, ¿y por qué no estamos avanzando adecuadamente? Pues porque Ucrania recibe apoyo, recibe los Abrams norteamericanos, recibe los F-16, recibe material occidental, hay unidades militares de este sitio, porque además tengo que decir que los rusos, la inteligencia rusa sabe exactamente todas las personas que han entrado allí, todas, nombre, apellidos y pasaporte. Entonces, ¿tú crees que la inteligencia rusa sabe, está al tanto de todo y sin embargo parece que no toma las medidas pertinentes para acabar con esto, ¿no? Bueno, exactamente, es así. O sea, el gobierno ruso interpreta que ellos o han querido dar una oportunidad a la diplomacia, a la cordura, porque a nadie le interesa un conflicto estratégico contra Rusia, donde Rusia puede lanzar un ataque sobre la infraestructura militar, a las bases americanas, las bases de la OTAN, especialmente donde tienen las bombas B-60, B-61-17, la B-61-12, donde tienen, en fin, todas las bases norteamericanas importantes, las fábricas de armamento, los centros de decisión política, los puestos de mando, la infraestructura de navegación, de telemetría, de comunicaciones. A nadie le interesa quedarse en la edad de piedra. Bueno, Entonces, entonces, sí. Rusia lo que está intentando es, de alguna manera, que lleguen a razonar que es absurdo económicamente, tampoco interesa poner tantas sanciones, poner ese desgaste económico, en fin, que no tiene absolutamente ningún sentido. Pero bueno, es lo que la situación que tenemos es una situación distópica, Tópica, sí. donde Occidente, pues está agrediendo continuadamente a Rusia. Sí, yo creo que, bueno, que tampoco hay que ponerse en esa tesitura. Rusia no hace nada, o tiene paciencia y le dan los golpes a una potencia nuclear. Es la mayor potencia armamentística del mundo, sin ninguna duda. Tiene 5.500 Sí. objetivos nucleares. Tiene más que Estados Unidos. Y tiene los misiles hipersónicos como el Oresnik, la que han mandado aquí hasta ahora, 2 o 3 misiles. Y bueno, los drones quizás es otra cosa, ¿no? Entonces, lo que no entiendo es... Rusia tiene más misiles y más armas que el resto de países juntos. Wow. ¿Para Incluido qué las quiere? China, bueno, porque es la tradición, construir, tener absolutamente de todo. Entonces, ellos tampoco necesitan todo eso, pero tienen más armas, más misiles, más de todo, porque desde la época del zar Pedro I es tradición en Rusia ir a buscar ser el mejor ejército del mundo. Sí, lo que estoy diciendo es que bueno, que no hay que poner una textura. O no hago nada o voy a una guerra nuclear, ¿no? Hay una guerra convencional, pero es que... Pero no, yo quisiera dar un mensaje, un poco de esperanza a la gente, porque no vamos a llegar a la guerra nuclear. Vamos No, a ver, no. Vamos a ver. Una cosa es que pueda haber algunas explosiones de orden nuclear, unas explosiones nucleares, y otra cosa es un conflicto nuclear. Vamos, si vamos ya. así encaminados, si por ejemplo Occidente lanza un ataque nuclear contra alguna zona, alguna región rusa, Rusia va a responder con un ataque nuclear y seguramente masivo. Si es masivo, entonces ahí se activan una serie de sistemas que están diseñados para destruirlo todo, absolutamente todo, no dejan nada.
pero no tenemos por qué llegar a esa situación. Rusia puede desactivar Occidente sin usar todo el poder, porque no necesita todo No, ya. el poder estratégico. Sí, pero una Ni cosa, muchísimo Enrique, menos. vamos a ver. Ahora la OTAN está atacando a Rusia a través de los países bálticos, porque un dron no tiene tanto alcance como para llegar desde Ucrania hasta Moscú, hasta San Petersburgo y todo eso. Ya. Entonces, estos países bálticos son muy rusófobos. Estonia, Lituania, es- eh, Estonia, Lituania, Letonia, y también incluso Finlandia se une a la causa y tal. Entonces están amenazando a San Petersburgo, Kaliningrado, no sé qué, están envalentonando. Entonces están utilizando el país de Letonia para agredir a Rusia. Entonces Rusia tiene el derecho a defenderse atacando a Letonia. Pero es que Letonia es un país de la OTAN. Entonces si Rusia ataca a Letonia, dice la OTAN, ah, artículo 5, vamos para allá. Que es lo que están esperando a lo mejor, ¿no? Bueno, pero el artículo 5 es solamente en un supuesto de que un país es agredido por otro ejército exterior. Pero si Letonia agrede a una superpotencia, Ah, pues van a ir a defenderla. ¿Pero quieren eso? Porque ten presente una cosa, si Rusia lanza un ataque sobre la OTAN, el primer país en caer, que nadie está hablando de esto, es Estados Unidos. ¿ah, sí? Estados Unidos y Reino Unido. Porque todo el mundo se cree que va a caer Europa. Europa va a caer, claro que va a caer. Pero el primer agresor, el que ha planificado toda la guerra, el que ha puesto dinero, los Estados Unidos. medios y el que ha estado activamente en primera mano es Estados Unidos e Inglaterra. Esos países Sí, sí, Inglaterra, sí. van a desaparecer y van a quedar como un solar. No lo ven ni venir. No lo van a ver venir. Guau. Porque tampoco les van a lanzar los misiles, los 6 Ahora, el otro día han lanzado un RS-28 Sarmat. El RS-28 no se va a utilizar, esperemos que no se tenga que utilizar, o los Poseidón, no hace falta. Mira, para destruir Estados Unidos es muy sencillo destruir Estados Unidos, muy fácil. Y desactivar a la OTAN es relativamente sencillo. Básicamente, yo he leído una propuesta de ataque, un plan, que consiste en lanzar, por ejemplo, sobre Estados Unidos, cortar las redes de Internet, que hay una serie de cables y de comunicaciones de redes de Internet, las constelaciones de satelitales, hay una serie de satélites que pueden ser desactivados, Rusia las puede utilizar con las armas PEM, las pulsos de electromagnético o los satélites de ataque y desactiva todo el sistema satelital. En el momento en Pero, que perdón, pueda Estados y Unidos. también Starlink está incluido en eso. Starlink. Bueno, Starlink es un sistema de comunicaciones que han desarrollado para intentar, sí, para dar cobertura sobre todo militar. Claro, claro. Sobre todo, está pensado para dar cobertura. Sí, Después sí, tiene aplicaciones civiles, pero sobre todo para dar cobertura militar. claro, claro. Entonces, una vez que se ha suprimido lo que es la infraestructura de comunicaciones de Estados Unidos, los submarinos Yasen, que son de alto sigilo, son de altísima tecnología, no se pueden detectar, te pase por arriba, por debajo, detrás o delante, no los van a detectar jamás. Son submarinos de altísima tecnología, con casco de titanio, recubrimiento de goma y una tecnología muy especial. Esos misiles, esos submarinos Submarino. navegan tanto por la costa del este de los Estados Unidos como por la del oeste. Navegan a 350-400 kilómetros de las costas. Lanzan un barrido con misiles alados o misiles Zircón contra los Estados Unidos, con ataques nucleares pequeños, una configuración de ojiva pequeña, porque las ojivas que llevan por ejemplo, los Caliber, pueden ser para que exploten a 50 kilotones o puede que exploten a 2 kilotones. Hay mucha diferencia de 2 a 50. Entonces, este ataque ya está todo programado, todo eso está programado. Entonces, en el momento que barren Estados Unidos se queda sin bases, sin mando, sin absolutamente nada, ¿no? Quedan en la edad de piedra. Se destruirían las centrales de generación de electricidad, se quedan con los pulsos electromagnéticos, se quedan sin telefonía móvil, sin radio, sin televisión, sin energía, sin ejército, sin nada, arrasan las bases militares y Estados Unidos queda neutralizado. Y Europa básicamente es mucho más fácil. Sí, Es mucho sí, más sí. fácil. Pero claro, evidentemente, claro que utiliza ahora, por ejemplo, una base militar, porque hay bases militares que tienen el tamaño de una ciudad como Madrid, casi. Entonces, claro, para destruir una base así, no van a lanzarlos con misiles con ojiva convencional de plástico, de explosivo plástico, van a lanzar una ojiva nuclear, un isótopo nuclear. Bueno, pues la destruyen y ya está, y punto. 2 ojivas pequeñas y ya está. Pero no tienen por qué arrasar. Ya, ya. O sea, Nueva York no es objetivo militar. Washington, lo que es la ciudad de Washington, no es objetivo militar. Sí, en Washington hay objetivos militares, pero no. O sea,
no tienen por qué arrasar una ciudad como San Diego o claro. Dallas o Los Ángeles. No lo van a hacer porque ellos no van a atacar esto no lo van a hacer. Sí, pero es Pero que, dejar a Estados Unidos absolutamente arrasado, evidentemente las bases militares de Europa también y las principales unidades, los portaaviones que tienen, que tanto van enseñoreando los misiles que tiene anticuado Rusia, eso. los misiles que tiene Rusia los parten por la mitad. Bancos Los dejan, perfectos. Cuanto los más grande, destruyen. más fácil. Sí. No, sí, los parten por la mitad. Bueno, pues si quieren eso, pero eso es cuestión de minutos. Se lanza un ataque así, se coordina y cuando se quieren dar cuenta de que no tienen ya satélites, de que no tienen comunicaciones, de que no pueden hablar con las bases, que no pueden hablar con las unidades, de que no pueden lanzar un misil porque no lo pueden guiar, el misil no lo pueden guiar hacia un Claro, objetivo claro, porque no claro. pueden guiar. Entonces, y después le lanza un ataque, ya está muertos, ya está muerto. Entonces, este es un ataque estratégico, con un uso de armas con ojiva, o sea, no Armas tácticas, hablamos no armas estratégicas. tácticas, no se usa ninguna ojiva de 50 kilotones o de 250. O sea, se usan armas tácticas y con armas tácticas se puede destruir perfectamente Estados Unidos. Estados Unidos no tiene ni un sistema antiaéreo en su costa, Claro. no lo tiene. Sí, Además, tampoco les sirve, no pueden hacer nada. sí, un arma táctica es arma nuclear, pero de baja potencia, Porque, ¿no? De baja sí, potencia y más exactamente. localizada para objetivos más pequeños, ¿no? Exacto, y lanzada desde submarinos, porque los misiles, yo te digo una cosa, todos los satélites que hay, que se ponen por defecto, tienen unas cámaras pequeñitas de visión infrarroja. Entonces, cuando ven un motor de un cohete, que se detecta un motor de cohete, enseguida mandan la información a un centro militar, porque el cohete puede ser un cohete que está lanzando satélites al espacio, porque los hay, todos los días se lanzan satélites, puede ser un cohete militar o puede ser un tema atmosférico, puede ser cualquier cosa, o de astronáutica. Pero claro, ellos automáticamente detectan el motor cohete, ya saben lo que puede ser un misil ofensivo. Entonces, Ya. lanzar un misil desde Rusia, un Sarmat 28, no Claro, tiene no. ningún sentido, porque lo detectan a los 2 minutos, ya lo han detectado, 2 o 3 minutos, en cuanto el misil se pone en órbita horizontal o en parábola, ya lo detectan a los 3 o 4 minutos de vuelo. Por lo tanto, no tiene sentido lanzar ataque que te van a detectar a los 3 o 4 minutos y pones en alerta todo el sistema Ya. misilístico norteamericano. Sin embargo, si lanzas un ataque, como yo estoy diciendo, pues no se dan ni cuenta, porque no saben, no detectan ni el submarino, no detectan ni el misil, no detectan absolutamente nada. Sí, mira, Absolutamente ya nada. para ir acabando esto, yo la pregunta que me hago y le hace mucha gente es, ¿qué interés tiene la OTAN, Europa, en defender a una zona de Ucrania, un país que está allí, bueno, que es un granero y tal, pero bueno, ¿qué interés tiene en No, ponerse en riesgo ellos, las poblaciones y todo eso? es que no Porque, están defendiendo ese país, están utilizando ese país como plataforma de exacto, para ataque agredir a Rusia. hacia Rusia, porque los ucranianos son rusos, Es como Ah, decir que los catalanes no son españoles, son ya, 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 es que ya, son un vasco es tan español como un claro. madrileño o un andaluz, es que es así. Entonces han creado ese relato, Sí, sí, han sí. creado una ingeniería, han creado una serie de escuadrones de ideología que amenazan a la gente, amedrentan a la gente, la pegan, entran en las parroquias, pegan a los sacerdotes, Sí, pegan a sí, las sí, viejas, sí, sí. matan a la gente, secuestran a la gente, Ya, hacen este tipo de actuaciones. Es ya. un régimen de terror que ha Sí, secuestrado el sí, país. sí, sí, Cogen a sí, la sí. gente por la calle, la meten en un furgón y la Sí, mandan al sí, frente. sí, Esto sí, es lo que sí, están sí, sí, haciendo. sí, sí. Entonces, Rusia no es ningún país agresor. Si, No, en absoluto. yo conozco gente que está en Ucrania y estoy en contacto con gente que está dentro de Ucrania. O sea, Rusia no es ningún país agresor, es un país que está haciendo una actuación militar en una zona, en una Muy, franja muy localizada, claro, claro. de 1400 kilómetros y van y lanzan una serie de ataques para intentar salvar a la población civil que generalmente se refugian en los sótanos. Claro. O sea, y las unidades militares se ponen en las zonas de azoteas y pisos altos. De Rusia utiliza una táctica para ir conquistando el terreno y procurando salvar a la población civil, que muchas veces están incluso con trampas explosivas por si salen de los sótanos, todo Sí, ese sí, tipo de sí. cosas. Entonces, los rusos van haciendo este tipo Ya, ya. de actuación. Es una operación de puño de hierro con guante de seda para salvar a la gente. Sí, 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 Porque sí. si quisieran arrasar el país ya no existiría. Sí, Ya está, no hay nada sí, que sí, hablar. por supuesto. Entonces,
Entonces, no hay ninguna agresión rusa. Rusia está haciendo una actuación militar para desactivar un régimen que hay allí, que dio un golpe de Estado agresivo contra los rusos. Y hasta les prohibió Otra, votar en ruso, les prohibió exacto, hablar en ruso otra además. cosa es, ahora, ¿por qué no pueden conseguir el éxito total? ¿Por qué no? Pues porque está la OTAN, y como está la OTAN, entonces Rusia se tendrá que plantear, oye, vamos a resolver el problema de la OTAN. Pues como quieren seguir atacando y quieren lanzar atentados y lanzan esto, y dicen de usar un arma sucia, no sé, y siempre están negociando, pues vamos a usar un arma sucia, y dice, pues bueno, pues si hacéis un arma sucia, lanzaremos un ataque nuclear, y siempre están así. ¿Esa es la negociación? Pues yo no hubiera permitido. No ha habido negociaciones. No hubiera permitido ni que me hubieran amenazado. Ni que me hubieran amenazado. Me amenazas y no te preocupes. Convoco al jefe del Estado, convoco al Estado Mayor y digo, a ver, señores, nos está amenazando la OTAN, ¿qué hacemos? Porque soy tonto. ¿Qué dice la ley? Le dice, pues esto, pues se resuelve, pues mira, pasadme el plan de ataque que lo firmo ahora mismo. Ya está, y mañana a las 6 de la mañana, antes de desayunar, lo quiero resuelto. Y ya está. Bueno, mira, Enrique, vamos a ir acabando ya, y para la última pregunta es la más evidente, ¿no? ¿Hacia dónde crees tú que va a ir el conflicto? ¿Cómo va a terminar? ¿Si va a terminar? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro de esta guerra? Yo quiero decir que soy muy crítico con Putin. Yo tengo que decir, va mal porque el presidente Putin y su gobierno están cometiendo muchos errores. Y el error principal es no reconocer los hechos. No los están reconociendo. Es como si tú, por ejemplo, vas al médico y el médico te dice, tiene usted un bultito aquí en el codo que es un tumor chiquitito, que eso cogemos y se lo quitamos en un momentito y no tiene usted ningún problema. Le hacemos una vigilancia y no tiene usted absolutamente ningún problema, como pasa en el 99% de los casos. Pero si tú no reconoces que tienes un tumor chiquitito, pues entonces cuando vas al médico al cabo de 2 años, pues tienes que entrar con efectos paliativos. Te tienes que entrar en un programa de paliativo porque tienes un cáncer terminal. Entonces, lo que le está pasando al presidente Putin es que tiene un cáncer terminal. Y el presidente Putin tiene un cáncer terminal, Rusia tiene un cáncer terminal, precisamente por no querer afrontar los hechos pero y la realidad. Una cosa es lo que tú harías, pero otra cosa, ¿hacia dónde crees tú que va a ir? ¿Va a haber guerra nuclear? ¿Va a haber invasión de Europa? Sí. Y lo va a hacer mal, porque Rusia va a hacer un ataque sobre la OTAN, pero va a hacer un ataque mal. Va a hacer un ataque, digamos, de muestra, lo justo y necesario. Yo le llevo observando hace muchos años. El presidente Putin, a la hora de utilizar la fuerza militar, siempre ha utilizado lo mínimo necesario para conseguir los resultados. Y no se puede ir con lo mínimo necesario contra un conglomerado de 32 naciones. No puedes ir. Tienes que ir a cortar en la cabeza. A cortar directamente la cabeza. Y una vez que le cortas la cabeza, los demás salen corriendo. Y ya está. Entonces, esto funciona así. No tienes que avisar. Se pasa el día dando advertencias, advirtiendo de peligros, de que las consecuencias. Tú no tienes que contar ninguna consecuencia, que tú no tienes que decirles nada, ni tienes que tratar nada con ellos. Lo que tienes que hacer es sencillamente neutralizar la amenaza. ¿Cómo se neutraliza la amenaza? Tienes doctores en ciencia militar, tienes tenientes generales, tienes coroneles generales, tienes capitanes generales, expertos en ciencia militar, que tienen planes establecidos, que lo único que tienes que hacer es poner una firma en un papel. Poner la firma en un papel y a las 12 horas se acabó el problema. Sí, y no vamos lo hace. a ver. Y como no lo hace, vamos a ir a un conflicto. Te digo, esto empezará mal, empezará un ataque sobre Polonia, sobre Lituania, sobre Estonia, sobre un intercambio, un no sé qué, y él siempre va a intentar negociar, él siempre va a intentar, no vamos a llegar a... Ese es su error. Por ese error, al final va a salirse la cosa de madre. Pero por culpa de Vladimir Vladimirovich Putin. Bueno, esperemos que esto no ocurra, esperemos que todo se solucione de manera pacífica, pero no hay negociaciones, esto tiene muy mala pinta. Va a ocurrir al 100% porque hace ya 12 años que estamos encaminados ahí y ya está. Y además se están amenazando en el Golfo Pérsico, está amenazando en Europa, está amenazando a China, está amenazando en África, en todos los sitios, amenazando a México, a Groenlandia, a Canadá, yo he visto amenazas a todo el mundo, a todos los países. Secuestran gente, a presidentes, se saltan la ley, piratean barcos en alta mar. O sea, ¿esto qué es? Bueno, Enrique, pues mira, muchísimas gracias por tu información, de verdad, de primera mano, eres muy conocedor de todo aquello, de verdad.
porque está casado con una rusa, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Eso tiene también su influencia, También, ¿no? Yo también y también, tengo amistades en Ucrania, tengo gente que me cuenta la verdad, me cuenta lo que tú, gente de Ucrania que dice lo mismo que dices tú. Curioso. Bueno, pues nada, claro, pues Enrique, un abrazo muy fuerte, muchas gracias y bueno, esperemos que a ver cómo sale esto, pero no seguramente lo vamos a tener que ver más veces, por desgracia. Y, en fin, que rezar y esperar a ver que Dios nos ayude, ¿no? yo, Nada, Enrique, un abrazo muy fuerte y nada, cuídate, que Dios nos bendiga y nos proteja a todos, ¿vale? Un abrazo, vale, hasta vale. luego, gracias.